Mi hermana se casó con el hermano de mi esposo y, durante el brindis, se burló de mi boda que fue muy sencilla, sin saber que, en realidad, fuimos nosotros quienes pagamos por su boda de lujo. Mi esposo y yo llevábamos 5 años de casados y yo pensaba que teníamos una vida bastante estable. Mi hermana menor, Sally, siempre ha sido competitiva, pero nunca esperé que esto se convirtiera en una mezquindad total. Ella es el tipo de persona que prospera al compararse con los demás y constantemente necesita demostrar que le va mejor que a todos. En la infancia, esto era solo una rivalidad inofensiva entre hermanas. Ella se jactaba de tener mejores calificaciones o más amigos, pero yo siempre creí que era solo una etapa que superaría. Aparentemente, estaba equivocada. Hace unos 2 años, Sally comenzó a salir con el hermano menor de mi esposo, Andrew. Todo empezó en una de nuestras parrilladas familiares. Se llevaron bien de inmediato y, en pocos meses, eran inseparables. Al principio me pareció tierno. Mi esposo, Jake, se emocionó porque eso significaba que nuestras familias se estaban uniendo. Yo tenía algunas reservas sobre mezclar familia y relaciones, pero me dije a mí misma que podría ser agradable tener a mi hermana como cuñada. Aviso. También estaba equivocada sobre eso. Las primeras señales de problemas fueron pequeñas. Sally parecía convertir cada interacción en una sutil competencia. Hacía pequeños comentarios sobre nuestra casa, nuestros trabajos, incluso nuestro perro. Cosas como, ¡ay, su casa es tan acogedora! Andrew y yo estábamos pensando en algo más grande, pero esto es lindo. O, ¿Jake sigue trabajando en su antigua empresa? Que bueno, es tan leal. Andrew está pensando en cambiarse a un puesto más alto pronto. Traté de no molestarme. Al final, era Sally siendo Sally, ¿verdad? Pero era constante y empezó a cansarme. Cuando Sally y Andrew se comprometieron, hace unos 6 meses, me alegré sinceramente por ellos. La felicité, me ofrecía ayudar con la planeación e incluso compartí algunos consejos de mi propia experiencia de boda. Pero Sally me rechazó diciendo, gracias. Pero buscamos algo completamente diferente a lo que ustedes hicieron. No te ofendas. No le di mucha importancia en ese momento, pero ese fue solo el comienzo. Sally y Andrew decidieron hacer una boda gigantesca y exagerada. Estamos hablando de un lugar que probablemente costaba más que nuestros salarios anuales combinados. Un vestido de diseñador, un pastel de 5 pisos, una banda en vivo y una lista de 250 invitados. Incluso planearon despedidas de soltero en Las Vegas. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para que Sally presumiera de la boda. Decía cosas como, realmente estamos tratando de establecer un nuevo estándar para bodas en la familia, o va a ser una verdadera experiencia, no solo una boda. Sin embargo, no eran solo las conversaciones sobre la boda lo que me molestaba. Sally empezó a hacer comentarios sobre mi boda. Decía cosas como, Andrew es tan atento, siempre me sorprende con regalos. ¿Jake ha hecho eso por ti? O me siento tan afortunada de haber encontrado a alguien que es realmente ambicioso. Era agotador. Jake me dijo que la ignorara, pero no era fácil. El verdadero punto de inflexión llegó durante la planeación de la boda. Sin que Sally lo supiera, nuestros padres y los de Jake estaban secretamente preocupados por el costo de la boda de Andrew y ella. Andrew tenía un salario decente, pero también estaba lleno de deudas estudiantiles. Sally, por otro lado, no trabajaba y tenía gustos caros. Nuestros papás y suegros no querían que ellos comenzaran el matrimonio en la ruina financiera, así que decidieron ayudar. Jake y yo también contribuimos con una cantidad significativa como un gesto de buena voluntad. No queríamos hacer un escándalo, así que lo mantuvimos en secreto. Sally, por supuesto, asumió que Andrew estaba pagando toda la cuenta. Ella presumía de lo afortunada que era por tener un prometido que podía darle una boda tan lujosa. Pensé que no valía la pena corregirla. Que se diera el gusto de vivir ese momento, pensé. Pero entonces llegó el día de la boda. Y todo explotó de una manera que jamás podría haber previsto. La ceremonia en sí fue hermosa, no tengo ninguna queja. El lugar era deslumbrante. La decoración era preciosa y Sally se veía increíble. Durante la mayor parte de la recepción, me mantuve a distancia de ella, sin querer lidiar con ningún drama. Pero luego llegaron los brindis de boda, y fue ahí donde las cosas se pusieron feas. Sally se levantó para dar un discurso, y fue en ese momento cuando todo cambió. Su brindis comenzó de manera linda, agradeciendo a los invitados y hablando de lo mucho que amaba a Andrew. Pero de la nada, hizo un comentario indirecto sobre cómo no todo el mundo se queda con la mejor parte, y lo afortunada que era por tener un esposo que pudo darle la boda de sus sueños. Era dolorosamente obvio que me estaba aludiendo a mí. La sala se sumió en un silencio incómodo y sentí que la cara me ardía de vergüenza. Jake me apretó la mano por debajo de la mesa, diciéndome en silencio que no reaccionara. Entonces, de repente, mi suegra se levantó. Ella es generalmente una mujer tranquila y reservada. Así que me sorprendió cuando habló. Con calma le dijo a toda la sala que Jake y yo habíamos pagado una parte significativa de la boda. La sala se quedó en un silencio sepulcral. La cara de Sally se puso pálida como un fantasma. Trató de reírse, pero era evidente que estaba mortificada. El resto de la noche fue dolorosamente incómodo. Los invitados susurraban entre ellos, y Sally evitó cualquier contacto visual conmigo durante el resto de la recepción. Después de la boda, Sally me confrontó. Me acusó de haberla humillado y de haber dejado que mi suegra arruinara su día especial. Le dije la verdad, que nunca habíamos tenido la intención de que esto saliera a la luz, pero que su constante necesidad de competir había llegado demasiado lejos. Se fue llorando y no hemos hablado desde entonces. Andrew le mandó un mensaje a Jake al día siguiente, disculpándose en nombre de Sally, pero diciendo que ella estaba profundamente molesta. Aparentemente se sintió traicionada por no haberle dicho que estábamos contribuyendo y pensó que la habíamos hecho quedar mal a propósito. Jake le dijo que no habíamos planeado que saliera a la luz, y que el comportamiento de Sally durante el brindis había sido inaceptable. Andrew pareció entender, pero Sally ha estado diciéndole a quien la escucha que yo saboteé su boda. Ahora, amigos en común me están buscando para preguntarme qué pasó en realidad. Algunos están del lado de Sally, diciendo que mi suegra se pasó de la raya. Otros piensan que ella se lo buscó. Yo nunca quise este drama, pero ahora siento que mi relación con mi hermana está completamente rota. ¿Qué debería decirle ahora? ¿Algún consejo o sugerencia? Porque de verdad necesito ayuda en este momento. Actualización 1.
El resultado de la boda fue nada menos que explosivo, y sinceramente, lo debía haber visto venir. Sally no solo se quedó en silencio como yo esperaba. En su lugar, inició una campaña de difamación en las redes sociales que parecía estar dirigida directamente a Jake y a mí, incluso sin mencionarnos por nuestro nombre. Comenzó al día siguiente, con historias enigmáticas en Instagram. Publicó cosas como: algunas personas simplemente no pueden soportar verte feliz, y siempre son los más cercanos quienes te traicionan. Unas horas después, compartió un meme que decía: la familia falsa es peor que los amigos falsos. Al principio, traté de darle el beneficio de la duda, pensando que tal vez estaba desahogándose sobre otra cosa. Pero luego vinieron las publicaciones, y no había forma de confundir quién era el objetivo. Escribió un texto largo y dramático sobre cómo algunas personas pretenden apoyarte, pero solo lo hacen para controlarte y llevarse el crédito por tu éxito. Estaba lleno de acusaciones vagas sobre ser utilizada y traicionada, con frases como: pensé que tu familia estaba para apoyarte, no para sabotearte. La sección de comentarios se volvió un desastre. Algunos de sus amigos y algunos primos lejanos comentaron con mensajes de apoyo genéricos como: mantente fuerte, amiga, y no necesitas ese tipo de negatividad en tu vida. Mientras tanto, mi celular empezó a sonar sin parar. Amigos y familiares estaban confundidos y querían saber qué estaba pasando. Mis primos me mandaban mensajes privados pidiendo la verdadera historia. El lado de la familia de Jake no fue tan sutil. Sus tías y tíos comenzaron a llamar a mis suegros, tratando de averiguar qué había sucedido. Algunos estaban genuinamente curiosos, mientras que otros estaban claramente en busca de chismes. Parecía que éramos el centro de una novela. Las reacciones más sorprendentes vinieron de la familia de Andrew. Sus hermanos estaban mortificados por el comportamiento de Sally. La hermana mayor de Andrew, Rachel, quien siempre ha sido cercana a Jake, nos llamó para disculparse. Estaba furiosa porque Sally intentara avergonzarnos públicamente, especialmente después de que nos habíamos esforzado por ayudarla financieramente a ella y a Andrew. Rachel no se anduvo con rodeos, diciendo que Sally estaba actuando como una niña mimada y que Andrew necesitaba controlarla. Yo no estaba en desacuerdo, pero aún así me sentía avergonzada por toda la situación. Nuestras mamás estaban en medio de todo este caos. Mi mamá estaba destrozada por el comportamiento de Sally. Me llamó llorando, diciendo que no entendía por qué Sally estaba haciendo eso y preguntando si había alguna manera de arreglarlo. Por otro lado, la mamá de Jake, que había sido la responsable de revelar la verdad en la boda, fue más pragmática. Me dijo que no se arrepentía de haber hablado, porque alguien tenía que poner a Sally en su lugar, pero también se sentía mal por lo desordenadas que se habían vuelto las cosas. Ambas mamás estaban en constante comunicación, tratando de descubrir cómo manejar la situación y evitar que empeorara. Mi mamá sugirió que todos nos sentáramos y tuviéramos una reunión familiar, pero la mamá de Jake rechazó la idea de inmediato. Dijo que Sally no estaba lista para escuchar razones en ese momento y que estaba muy enfocada en hacerse la víctima. Las cosas solo empeoraron. Cuando Sally llevó el drama al mundo real y empezó a buscar a la gente directamente, llamó a una de mis mejores amigas, Sarah, y le contó su versión de la historia. Según Sarah, Sally alegó que Jake y yo la habíamos humillado deliberadamente en su boda para hacernos quedar bien. Dijo que yo siempre había estado celosa de ella y que esta era mi manera de vengarme. Afortunadamente, Sarah no le creyó, pero el hecho de que Sally estuviera arrastrando a mis amigas a esto me enfureció. Descubrí más tarde que también buscó a algunos primos de Jake, tratando de ganárselos para su lado. Algunos de ellos le dijeron que se detuviera, pero otros solo escucharon y se mantuvieron neutrales. El golpe más grande vino cuando Sally atacó a nuestros papás. Llamó a mi mamá acusándola de estar de mi lado y de no apoyarla lo suficiente. Mi mamá intentó razonar, diciendo que nos amaba a las dos por igual y que solo quería que la familia superara esto. Pero Sally no escuchó. Acusó a mi mamá de siempre favorecerme y dijo que se sentía como una extraña en su propia familia. Esa llamada dejó a mi mamá devastada. Sally también llamó a la mamá de Jake, exigiendo una disculpa por lo que había sucedido en la boda. La mamá de Jake se negó, diciendo que solo había hablado porque el brindis de Sally fue inapropiado y doloroso. Le dijo a Sally que debería estar agradecida por todo el apoyo que había recibido, en lugar de intentar derribar a todo el mundo. Esto no salió bien. Sally le colgó y no se han hablado más. Andrew, mientras tanto, estaba en medio de todo. Jake y yo no tuvimos mucho contacto directo con él durante este periodo, pero Rachel nos dijo que él estaba completamente estresado y sin saber cómo manejar los ataques de Sally. Según Rachel, Andrew se sentía culpable por toda la situación, pero no quería molestar a Sally defendiéndonos con demasiada fuerza. Parecía que estaba tratando de ser el pacificador, pero no estaba funcionando. Jake y yo intentamos mantener la calma y no involucrarnos en las payasadas de Sally, pero era difícil ignorar los efectos secundarios. Algunos de nuestros amigos en común comenzaron a distanciarse, probablemente porque no querían ser arrastrados al drama. Algunos incluso dejaron de seguir a Sally en las redes sociales, porque su constante queja se estaba volviendo demasiado. La gota que derramó el vaso llegó alrededor de una semana después de la boda, cuando Sally me envió un correo electrónico largo y confuso. Estaba lleno de emociones contradictorias, enojo, dolor y un extraño tipo de derecho. Me acusó de haber arruinado su boda, de tener celos de ella y de intentar robarle su momento de protagonismo. También exigió una disculpa de mí y de Jake, además de una promesa de mantenernos fuera de su vida si no podíamos ser solidarios. No le respondí. En este punto, no sé si hay algo que pueda decir que mejore las cosas. Jake está de acuerdo en que lo mejor es simplemente dejarla que se enfríe, pero una parte de mí se pregunta si esto es algo que ella alguna vez va a superar. Actualización 2. Las cosas tomaron un giro dramático cuando Sally cruzó una línea que nunca imaginé que se atrevería a cruzar. Se apareció en mi lugar de trabajo. Era una mañana normal de lunes. Yo estaba en mi escritorio tratando de ponerme al día con los correos electrónicos, cuando la recepcionista llamó para avisarme que había alguien para verme. Yo no esperaba a nadie, así que me sentí un poco confundida, pero le dije que la dejara subir. Momentos después, Sally irrumpió por la puerta de la oficina. Antes de que yo siquiera pudiera procesar lo que estaba pasando, comenzó un ataque.
Empezó a gritar sobre cómo yo la había traicionado, arruinado su boda y la había hecho parecer una tonta. Mis compañeros de trabajo se detuvieron en lo que estaban haciendo y se quedaron mirando, con la boca abierta. Sentí que el calor me subía por la cara mientras trataba de mantener la calma y le pedía que se fuera, pero Sally no quería escuchar. Empezó a gritar más fuerte, acusándome de sabotearla y de robarle su momento. Su voz resonó por el pasillo y podía ver a la gente asomándose de sus oficinas para ver qué estaba pasando. Llamaron a seguridad y 2 guardias llegaron en minutos. Intentaron escoltarla para que saliera, pero ella hizo una escena en el vestíbulo, gritando que yo era una hermana falsa y que toda nuestra familia había conspirado contra ella. Cuando finalmente la sacaron del edificio, yo estaba muerta de vergüenza. Mi jefe, que había presenciado la mayor parte del espectáculo, me llamó a su oficina. Pensé que seguro me regañaría. En cambio, me sorprendió. Fue amable y comprensivo, diciendo que sabía que los dramas familiares podían ser complicados. Me tranquilizó, diciendo que mi trabajo estaba seguro, e incluso me ofreció unos días de descanso para recuperarme. Mencionó que conocía a Jake a través de contactos profesionales y había escuchado cosas buenas sobre nosotros, lo cual fue un alivio en un momento tan estresante. Cuando Jake se enteró, se puso furioso. No podía creer que Sally hubiera llegado a un nivel tan bajo. Quería interponer una orden de alejamiento de inmediato, pero yo no estaba segura de si estábamos listos para dar ese paso. Sin embargo, el peso mental de sus acciones era innegable. Yo estaba constantemente nerviosa, asustada por cada notificación en mi celular y mirando por encima de mi hombro en público. Nuestra casa, generalmente pacífica, parecía invadida por el caos de Sally. Jake y yo pasamos horas por la noche discutiendo nuestras opciones. Debatimos entre tomar medidas legales o intentar preservar lo que quedaba de la armonía familiar. Jake se inclinaba hacia la primera opción, mientras yo todavía me aferraba a la esperanza de que Sally entrara en razón. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse más caóticas, mi mamá me llamó llorando para contarme otro incidente con Sally. Esta vez, fue un enfrentamiento en Target, de todos los lugares. Mi mamá vive a unos 40 minutos de distancia de Sally, y no había forma de que fuera solo una coincidencia. Sally claramente se esforzó por acorralarla allí. Mi mamá explicó que estaba mirando la sección de artículos para el hogar cuando Sally apareció de la nada. Al principio, mi mamá pensó que era un encuentro casual, y la saludó calurosamente, tratando de mantenerse positiva a pesar de todo lo que estaba pasando. Pero Sally no perdió tiempo en dejar claras sus intenciones. Según mi mamá, Sally le soltó un discurso, alegando que yo era la hija preferida y que nuestros padres siempre me priorizaban por encima de ella. Acusó a mi mamá de hacer la vista gorda ante lo que ella llamó mis intentos calculados de robarle su momento de protagonismo. Incluso mencionó resentimientos de la infancia, cosas como cómo yo supuestamente tenía mejores fiestas de cumpleaños o más elogios por mis logros, como si cada resentimiento que Sally había sentido alguna vez se estuviera desahogando de golpe, y mi mamá era el blanco más fácil. Mi mamá, bendita sea, hizo todo lo posible por mantener la calma y razonar con ella. Le explicó una y otra vez que nos amaba a las dos por igual, y que nunca había favorecido a una sobre la otra. Le dijo que solo quería que la familia sanara y superara todo este drama, pero Sally no estaba interesada en escuchar. Interrumpía a mi mamá una y otra vez, rechazando sus intentos de mediar y acusándola de ser ciega a la forma en que yo supuestamente manipulaba a todos a mi alrededor. Mi mamá dijo que el tono de Sally era duro y combativo, casi como si estuviera buscando una pelea. El enfrentamiento duró unos 20 minutos, justo en medio de la tienda. Mi mamá quedó completamente destrozada cuando Sally finalmente se fue. Me llamó desde el carro, con la voz temblorosa, mientras me contaba lo que había sucedido. Escuchar a mi mamá tan molesta me partió el corazón. Mi mamá es una de las personas más amables y pacientes que conozco, y no merecía ser arrastrada al medio de esta disputa continua. Traté de tranquilizarla, diciéndole que ella no había hecho nada malo, y que esto era solo un ejemplo más de la incapacidad de Sally para asumir la responsabilidad de sus acciones. Pero en el fondo me sentí culpable, aunque sabía que no era mi culpa. Odiaba que mi mamá ahora estuviera en el fuego cruzado de esta disputa. Jake, por otro lado, estaba furioso. Caminaba de un lado a otro por la sala mientras yo le contaba la historia. Sus puños se cerraban y se abrían. «Esto es acoso», dijo con la voz baja e irritada. «Ahora está arrastrando a tu mamá a sus delirios. Ya es suficiente. Necesitamos hacer algo». Por hacer algo, Jake se refería a una acción legal. Había estado insistiendo en esto desde el arrebato de Sally en mi lugar de trabajo, y ahora estaba más determinado que nunca. «No se va a detener», dijo. «Ya viste que está empeorando, y no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y dejar que siga haciendo esto». Por mucho que odiaba la idea de tomar medidas legales contra mi propia hermana, no podía ignorar el hecho de que Jake tenía razón. El comportamiento de Sally estaba fuera de control, y cada vez que yo pensaba que ella había tocado fondo, encontraba una nueva forma de empeorar las cosas. Pasamos los siguientes días discutiendo nuestras opciones. Interponer una orden de alejamiento era una posibilidad, pero nos preocupaba cómo eso afectaría al resto de la familia. Mis padres ya estaban luchando para navegar por la tensión entre Sally y yo no quería ponerlos en una posición aún más difícil. Al mismo tiempo, sabía que no podíamos seguir dejando que Sally pasara por encima de nuestras vidas sin que nadie la controlara. Mientras tanto, Andrew estaba en una posición imposible. Buscó a Jake, disculpándose efusivamente por el comportamiento de Sally. Era claro que estaba mortificado, y no sabía cómo lidiar con las acciones cada vez más erráticas de su esposa. Admitió que estaba al límite y no sabía cómo calmarla. Rachel, la hermana mayor de Andrew, me llamó para desahogarse sobre lo avergonzada que estaba. Toda la familia con las payasadas de Sally. Dijo que el comportamiento de Sally era el tema de conversación de toda la familia, y que todos estaban en estado de shock. Rachel incluso sugirió que Andrew debería considerar terapia para Sally, lo que me pareció una buena idea. Sin embargo, dudé que Sally alguna vez lo aceptara. Los ataques de Sally en las redes sociales continuaron, pero ahora incluían referencias vagas a ser acosada y a no sentirse segura. Publicó una foto de sí misma con una leyenda. Algunas personas quieren verme caer, pero yo me mantendré de pie.
Sus seguidores, que en gran parte no sabían la historia completa, inundaron sus comentarios con apoyo. Para hacer las cosas aún más extrañas, algunos amigos en común comenzaron a distanciarse de nosotros dos. Algunas personas se acercaron para decir que no querían tomar partido, mientras que otras simplemente dejaron de responder a mis mensajes. Era doloroso ver relaciones que valoraba durante años siendo afectadas por este drama. A medida que pasaban los días, pude sentir el peso de la situación presionándome. Empecé a perder el sueño, reviviendo los eventos en mi mente y preguntándome dónde todo salió mal. Jake fue mi puerto seguro en todo esto, constantemente tranquilizándome de que no habíamos hecho nada malo. Pero no podía quitarme la sensación de que había perdido a mi hermana para siempre. El golpe final llegó cuando recibí una carta por correo de Sally. Estaba escrita a mano y tenía varias páginas. Me acusaba de haber puesto a la familia en su contra, de arruinar su reputación y de intentar tomar el control de su vida. Concluyó la carta diciendo que no quería tener nada que ver conmigo hasta que yo me disculpara por todo. No le respondí. Ni siquiera sabía por dónde empezar. En este punto, parecía que no había nada que pudiera decir o hacer que hiciera que las cosas volvieran a la normalidad en su mente. Por ahora, Jake y yo estamos enfocados en seguir adelante e intentar encontrar un poco de paz. Pero el daño que Sally causó parece irreversible, y no estoy segura de si nuestra familia alguna vez se recuperará por completo de esto. Actualización 3. Hola a todos. La familia entera de mi esposo tomó una postura seria. Los papás, los hermanos e incluso algunos parientes más lejanos estaban hartos de las payasadas de Sally. Comenzó con un grupo de mensajes que se convirtió en una reunión de emergencia familiar. El mensaje era claro. Estaban cansados de ocultar las cosas. Jake y yo no fuimos invitados a la reunión familiar, lo que honestamente fue un alivio. La idea de tener que sentarme en una discusión que sería tensa e incómoda no era algo que yo quisiera experimentar de primera mano. Aún así, recibimos todos los detalles más tarde de Andrew y de su hermana mayor, Rachel, y puedo decirles, parecía una escena sacada de un drama de corte. Aparentemente, el papá de Andrew, que es un abogado corporativo serio y alguien que generalmente se mantiene alejado de las peleas familiares, decidió que ya era suficiente. Él tomó el control y no llegó desprevenido. Por lo que Rachel describió, llegó con un portafolio de documentos. Eso no era solo una charla casual. Era un ajuste de cuentas financiero completo. Empezó enumerando cada contribución financiera que Jake y yo habíamos hecho a la boda, desde el depósito en el lugar extravagante hasta las flores de diseñador y el servicio de banquete premium. Todo fue meticulosamente documentado. Rachel dijo que fue casi impactante escuchar todo enumerado de esa manera. No eran solo unos cuantos miles de dólares aquí y allá. Era una cantidad significativa de dinero. Y no se detuvo ahí. El papá de Andrew también detalló las contribuciones que el resto de la familia había hecho. Los papás de Jake pagaron por la barra libre y una parte de las tarifas de la organizadora de bodas. Los hermanos mayores de Andrew contribuyeron a las despedidas de soltero, que fueron viajes extravagantes. Incluso algunos parientes más lejanos contribuyeron a costos menores, como decoraciones y recuerdos. Al final, la cantidad total era asombrosa. Luego vino el verdadero golpe. El papá de Andrew dejó muy claro que, aunque la familia había apoyado la decisión de Andrew y Sally de tener la boda que querían, se habían visto sorprendidos por la forma irresponsable en que se manejó. No escatimó en palabras, señalando que el lujo de la boda era innecesario y que la presión financiera que causó era inaceptable. Pero lo que realmente hizo la diferencia, según Rachel, fue cuando abordó el drama reciente. Dijo que el comportamiento público de Sally había ido más allá de solo avergonzarla a ella. Estaba dañando la reputación de la familia. Entre las publicaciones en las redes sociales, el enfrentamiento en mi lugar de trabajo y el espectáculo en Target, Sally había arrastrado el nombre de toda la familia por los suelos. Y ahora la familia estaba cansada de tolerar esto en silencio. El ultimátum fue dado con el tipo de precisión que se espera de un abogado experimentado. A Sally y Andrew se les dijo que tenían dos opciones. La primera era empezar a pagar cada centavo del dinero que se les había prestado para la boda. Esto no estaba en negociación. El papá de Andrew incluso dijo que, si no obedecían, se tomarían medidas legales para recuperar los fondos. La segunda parte del ultimátum era que Sally necesitaba emitir una disculpa formal, no solo para mí y Jake, sino para toda la familia. Y esto no iba a ser un texto a medias o una publicación vaga en las redes sociales. Querían un reconocimiento público genuino de sus acciones y una disculpa por el dolor que había causado. Rachel dijo que la tensión en la sala era tanta que se podía cortar con un cuchillo. Andrew, que se había mantenido relativamente callado hasta ese momento, intentó defender a Sally, diciendo que solo estaba bajo mucho estrés y no tenía la intención de que las cosas se salieran de control de esa manera. Pero el papá de Andrew no lo aceptó. Interrumpió las excusas de Andrew con una respuesta firme, pero tranquila, diciendo básicamente que el estrés no justificaba la forma en que Sally había tratado a las personas. Sally, por su parte, se sentó en silencio, atónita. Según Rachel, no interrumpió ni discutió, lo que fue sorprendente, considerando lo combativa que había sido en las últimas semanas. Rachel dijo que fue la primera vez que vio a Sally verdaderamente sin palabras. Al final de la reunión, Sally y Andrew se quedaron sin margen de maniobra. Tenían que tomar una decisión, asumir la responsabilidad y empezar a arreglar el desastre que habían creado o enfrentar las consecuencias. Andrew y Rachel nos contaron más tarde que salieron de la reunión con un mensaje claro. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto y responsabilidad, dos cosas que a Sally le faltaban gravemente. Andrew, que se había mantenido casi todo el tiempo callado durante el caos, finalmente se pronunció. Admitió que se sentía atrapado entre la lealtad a su esposa y la frustración con las acciones de ella. Se disculpó con sus papás y hermanos, diciendo que nunca quiso que las cosas se salieran de control. Era claro que estaba mortificado y desesperado por salvar lo que quedaba del apoyo de su familia. Al final de la reunión, Sally no tuvo más remedio que aceptar los términos de ellos. Se veía visiblemente derrotada, dijo Rachel, e incluso intentó cambiar la narrativa para hacerse la víctima una vez más, pero la familia no lo aceptó. Poco después de la reunión, recibí un mensaje de Sally. Era un débil intento de disculpa, claramente escrito bajo coacción. Lo siento por cómo salieron las cosas, decía.
¿Podemos hablar? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería responder para arreglar las cosas y tratar de salvar nuestra relación. Pero la otra parte, la parte que estaba cansada, agotada y completamente harta de su drama, sabía que era hora de seguir adelante. Jake y yo hablamos de eso esa noche. Él se mantuvo firme en su postura. Ya basta. Le habíamos dado a Sally oportunidad tras oportunidad, y cada vez ella encontraba una manera de empeorar las cosas. La disculpa a regañadientes parecía solo otra manipulación, más sobre salvar su propia cara que sobre hacer las paces. Al día siguiente tomamos la decisión de cortar lazos. Bloqueé el número de Sally, la eliminé de todas mis redes sociales y les dije a mis papás que necesitábamos espacio. Ellos estaban destrozados, pero me apoyaron, entendiendo que la constante manipulación emocional nos había pasado factura a Jake y a mí. La reacción de Sally fue predecible. Recurrió a las redes sociales nuevamente, publicando mensajes vagos sobre perder a la familia por mentiras y mantenerse fuerte a pesar de la traición. Esta vez, sin embargo, la respuesta fue diferente. La gente estaba cansada del drama. Los me gusta y los comentarios fueron menores, e incluso sus partidarios más firmes parecían estar perdiendo el interés. Mientras tanto, Andrew comenzó a hacer pequeños pagos para los gastos de la boda. No era mucho, pero era un comienzo. Jake y yo apreciamos el gesto, aunque le dejamos claro a Andrew que nuestro problema no era con el dinero, sino con el respeto y los límites que Sally había irrespetado repetidamente. En las semanas que siguieron, la vida comenzó a sentirse normal de nuevo. Jake y yo nos enfocamos en nuestras carreras, en nuestros amigos y en la vida tranquila que tanto habíamos trabajado para construir. Incluso hicimos un pequeño viaje a las montañas para relajarnos y reconectarnos. Mis padres y los de Jake continuaron comunicándose con Sally, aunque respetaban nuestra decisión de distanciarnos. Mi mamá mencionó que Sally había comenzado a ir a terapia, lo que yo tomé como un pequeño atisbo de esperanza. Tal vez finalmente aprendería de todo esto. En cuanto al resto de la familia, las consecuencias fueron innegables. Los papás de Andrew todavía estaban molestos, pero parecían estar reparando la relación con él. Rachel me dijo que estaba cautelosamente optimista de que Andrew podría guiar a Sally por un camino mejor, aunque admitió que sería un proceso largo. Para mí, la mayor lección fue aprender la importancia de los límites. Fue doloroso cortar lazos con mi hermana, pero también fue liberador. Me di cuenta de que familia no significa tolerar la toxicidad, y que, a veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte y proteger tu paz. Jake y yo estamos más fuertes que nunca, y aunque extraño la relación que tuve con Sally, he aceptado el hecho de que tal vez nunca regrese. Por ahora, estoy eligiendo concentrarme en las personas y cosas que traen alegría a mi vida. Y honestamente, eso se siente como una victoria.